Correspondencias de Marx a Engels, 18ª parte. Carta de Marx a Engels. Londres, 22 de abril de 1868. Ahora solo te daré breve cuenta de una cosita que se me ocurrió cuando estaba mirando la parte de mi manuscrito que trata de la tasa de beneficio. Gracias a ella se resuelve sencillamente uno de los problemas más difíciles. La cuestión es esta: ¿cómo es que cuando cae el valor de la moneda, es decir, del oro, aumenta la tasa de beneficio, en tanto que baja cuando aumenta el valor de la moneda? Supongamos que el valor de la moneda disminuya en 1/10. Entonces el precio de las mercancías, permaneciendo constantes las demás circunstancias, aumenta en 1/10. En cambio, si el valor de la moneda aumenta en 1/10, permaneciendo constantes las demás circunstancias, el precio de las mercancías cae en 1/10. Si mientras cae el valor de la moneda, el precio del trabajo no aumenta en el mismo grado, o sea, si cae, la tasa de plusvalía crece y, por consiguiente, quedando iguales todas las demás cosas, también crece la tasa de beneficio. El aumento de esta última, en tanto que continúa la oscilación ascendente del valor de la moneda, se debe simplemente a la baja de salarios, y esta baja se debe al hecho de que el cambio de salario se acomoda solo con lentitud al cambio de valor de la moneda. Así ocurrió a fines de los siglos XVI y XVII. Si, por el contrario, cuando sube el valor de la moneda los salarios no caen en la misma proporción, entonces la tasa de plusvalía cae, y en consecuencia también, permaneciendo iguales las demás cosas, la tasa de beneficio. Estos dos movimientos, el aumento de la tasa de beneficio cuando baja el valor de la moneda, y su caída cuando sube el valor de la moneda, se deben, en esas circunstancias, únicamente al hecho de que el precio del trabajo no se ha ajustado todavía al nuevo valor de la moneda. Estos fenómenos, su explicación se conoce hace tiempo, desaparecen cuando se ajustan el precio del trabajo y el valor de la moneda. Aquí empieza la dificultad. Los llamados teóricos dicen, tan pronto como el precio del trabajo corresponde al nuevo valor de la moneda, por ejemplo cuando ha aumentado al caer el valor de la moneda, el beneficio y el salario se expresan en tanto más dinero. Por lo tanto, su relación permanece constante. En consecuencia, no puede haber variación en la tasa de beneficio. A esto replican con hechos los especialistas que se ocupan de la historia de los precios. Sus explicaciones son meras frases. Toda la dificultad proviene de confundir la tasa de plusvalía con la tasa de beneficio. Supongamos que la tasa de plusvalía permanezca igual, por ejemplo, 100 libras. Entonces, si el valor de la moneda cae en 1/10, los salarios que importan 100 libras, digamos para 100 hombres, aumentan a 110, y análogamente a 110 la plusvalía. La misma cantidad total de trabajo que antes se expresaba en 200 libras se expresa ahora en 220. Por lo tanto, si el precio del trabajo se ha ajustado al valor de la moneda, ningún cambio del valor de la moneda puede hacer que la tasa de plusvalía suba o caiga. Pero supongamos que los elementos, o algunos elementos, de la parte constante del capital, caigan en valor debido a la creciente productividad del trabajo, cuyos productos son. Si la caída de su valor es mayor que la de la moneda, su precio disminuirá a pesar del valor depreciado de la moneda. Si la caída de su valor solo corresponde a la caída del valor de la moneda, su precio permanece invariable. Supongamos que se presenta el último caso. En cierta rama de la industria, el capital 500 está compuesto de 400 C más 100 V, de modo que tenemos con una tasa de plusvalía de 100%, 400 C más 100 V más 100 PV igual a 100 dividido por 500 es igual a 20%, tasa de beneficio. En el volume 3 pienso usar 400 C, etc. en lugar de C, 400, etc. por ser menos complicado. ¿Qué piensas de esto? Si el valor de la moneda cae en 1/10, los salarios suben a 110, idem, la plusvalía. Si el precio en moneda del capital constante no varía, debido a que, como consecuencia del aumento de la productividad del trabajo el valor de sus partes componentes ha caído en 1/10, entonces 400 C más 110 V más 110 PV, o bien 110 dividido por 510 es igual a 21% y 29/50 de tasa de beneficio, la que por tanto habría subido en aproximadamente un 1,5%, al tiempo que la tasa de plusvalía 110 PV, 110 V sigue siendo, como antes, del 100%. El aumento de la tasa de beneficio sería mayor si el valor del capital constante cayese más rápidamente que el valor de la moneda, y menor si cayese más lentamente.
Pero la subida continuará mientras tenga lugar cualquier caída del valor del capital constante, siempre que la misma cantidad de medios de producción no cueste 440 libras en lugar de, como antes, 400 libras esterlinas. Sin embargo, es un hecho histórico, y en particular puede demostrarse respecto de los años 1850 a 1860, el que la productividad del trabajo, en especial, en la industria propiamente dicha, es estimulada por la caída del valor de la moneda, por la simple inflación de los precios y el general rebato internacional de la cantidad aumentada de moneda. Carta de Marx a Engels. Londres, 30 de abril de 1868. Para el caso en discusión no interesa si P.V. La plusvalía es cuantitativamente mayor o menor que la plusvalía producida en la propia rama dada de la producción. Por ejemplo, si 100 PV, 400 C más 100 V igual a 20 grados, y debido a la caída del valor de la moneda en un décimo, se convierte en 110 PV, 400 C más 110 V, suponiendo que caiga el valor del capital constante, entonces no interesa si el productor capitalista solo se embolsa la mitad de la plusvalía que produce. Porque la tasa de beneficio será entonces para el 55 PV, 400 C más 110 V, y mayor que la anterior de 50 PV, 400 C más 100 V. Conservo aquí PV a fin de mostrar cualitativamente, en la expresión misma, de dónde proviene el beneficio. Pero, es conveniente que conozcas el método por el cual se desenvuelve la tasa de beneficio. Por esto te expondré los aspectos más generales del proceso. Como sabes, en el libro 2 se describe el proceso de la circulación del capital en base a las premisas expuestas en el libro I. De aquí, las nuevas determinaciones de forma que surgen del proceso de la circulación, tales como el capital fijo y el circulante, el capital invertido a plazo fijo, etc. En el libro 1, finalmente, nos contentamos con la suposición de que, si en el proceso de realización, 100 libras se convierten en 110, ya están presentes en el mercado los elementos de una inversión ulterior de capital. Pero ahora investigamos las condiciones en las cuales estos elementos ya se encuentran en existencia, a saber, el entrelazamiento social de los diferentes capitales, de las partes componentes del capital y de la renta, igual a PV. En el libro 3 llegamos a la transformación de la plusvalía en sus diversas formas y partes componentes separadas. El beneficio es para nosotros, en primer lugar, tan solo otro nombre u otra categoría de la plusvalía. Puesto que, debido a la forma que toman los salarios, el conjunto del trabajo parece ser retribuido, la parte no pagada parece provenir necesariamente, no del trabajo, sino del capital, y no de la parte variable del capital, sino del capital como un todo. De este modo, la plusvalía asume la forma del beneficio, sin diferencia cuantitativa alguna entre uno y otro. Esta es solamente la forma ilusoria en que aparece la plusvalía. Además, la parte del capital que se consume en la producción de una mercancía, el capital, constante y variable, invertido en su producción menos la parte utilizada pero no efectivamente consumida del capital fijo, se presenta ahora como el precio de costo de la mercancía, porque para el capitalista, esa parte del valor de la mercancía que él debe pagar es el precio de costo de la mercancía, mientras que el trabajo no pagado que la misma contiene no está incluido en su precio de costo desde su punto de vista. La plusvalía igual a beneficio se presenta ahora como el excedente del precio de venta sobre el precio de costo. Llamamos V al valor de la mercancía y C a su precio de costo, entonces V igual a C más PV, luego PV igual a C, y en consecuencia V es mayor que C. Esta nueva categoría del precio de costo es muy necesaria para los detalles del desarrollo ulterior. Es evidente desde un comienzo que el capitalista puede vender una mercancía por debajo de su valor con un beneficio, mientras la venda por encima de su precio de costo, y esta es la ley fundamental que explica la igualación provocada por la competencia. Por lo tanto, si el beneficio se distingue al principio solo formalmente de la plusvalía, la tasa de beneficio, en cambio, se distingue enseguida y realmente de la tasa de plusvalía, puesto que en un caso la fórmula es PV, V y en el otro PV, C más V, de donde se sigue de inmediato, puesto que PV, V es mayor que PV, C más V, que la tasa de beneficio es menor que la tasa de plusvalía, a menos que sea igual a cero. Pero teniendo en cuenta los puntos expuestos en el libro 2, se concluye que no podemos computar la tasa de beneficio mediante la producción de mercancías que elijamos, por ejemplo una producción semanal,
sino que PV, C más V representa aquí la plusvalía producida durante el año en relación con el capital invertido durante el año, es decir, en distinción con el vuelco transitorio de capital. La fórmula PV, C más V vale aquí, en consecuencia, para la tasa anual de beneficio. Luego examinamos cómo las variaciones de las inversiones transitorias de capital, en parte dependientes de la relación entre las porciones circulante y fija del capital, y en parte de la cantidad de capital circulante invertido en un año, etc., modifican la tasa de beneficio al tiempo que permanece constante la tasa de plusvalía. Tomando la inversión como se dijo, y PV, C más V como la tasa anual de beneficio, examinemos cómo puede variar esta última independientemente de los cambios de la tasa de plusvalía e incluso en su cantidad total. Desde que PV, el total de plusvalía igual a la tasa de plusvalía multiplicada por el capital variable, si llamamos R a la tasa de plusvalía y Pi a la tasa de beneficio, Pi igual a R. VC más V. Aquí tenemos las cuatro cantidades, Pi, R, V, C, con tres cualesquiera de las cuales podemos operar buscando la cuarta como incógnita. Esto cubre todos los casos posibles de movimientos de la tasa de beneficio, en tanto que se distinguen de los movimientos de la tasa y aún, en cierta medida, de los de la cantidad total de plusvalía. Desde luego que esto ha sido hasta ahora inexplicable a todo el mundo. Las leyes así descubiertas serán muy importantes, por ejemplo para comprender cómo influye el precio de la materia prima sobre la tasa de beneficio, y valen independientemente de cómo se divida posteriormente la plusvalía entre el productor, etc. Esto solo puede cambiar la forma de aparición. Además, estas leyes siguen siendo directamente aplicables si PV, C más V es considerada como relación entre la plusvalía socialmente producida y el capital social. 2. Lo que en uno fue tratado como movimiento, fuese de capital en una rama dada de la producción, o de capital social, movimientos que varían la composición, etc., del capital, se conciben ahora como diferencias entre las cantidades de capital invertido en las diversas ramas de la producción. Se sigue enseguida que la tasa de plusvalía suponiéndose constante, la explotación del trabajo, la producción de valor y en consecuencia la producción de plusvalía y de aquí la tasa de beneficio, son diferentes, en las diferentes ramas de la producción. Pero por la competencia, a partir de estas diferentes tasas de beneficio se forma una tasa media o general de beneficio. Esta tasa de beneficio, expresada en términos absolutos, no puede ser otra cosa que la plusvalía producida, anualmente, por la clase capitalista en relación con el capital social total invertido. Por ejemplo, si el capital social igual a 400C más 100V y la plusvalía que produce anualmente igual a 100PV, entonces la composición del capital social igual a 80C más 20 de mayo, y la del producto, en porcentajes, igual a 80C más 20 de mayo más 20PV igual a 20% de tasa de beneficio. Esta es la tasa general de beneficio. Lo que la competencia tiende a producir entre las diversas masas de capital, diferentemente compuestas e invertidas en diferentes esferas de la producción, es el comunismo capitalista, esto es, que la cantidad de capital perteneciente a cada esfera de producción, arrebate una parte alícuota de la plusvalía total proporcional a la parte alícuota del capital social total que integra. Esto solo puede lograrse si en cada esfera de la producción, suponiendo, como antes, que el capital social igual a 80C más 20 de mayo y la tasa social de beneficio igual a 20 PV, 80C más 20 de mayo, la cantidad de mercancías que se produce actualmente se venda al precio de costo más el 20 grados, o de beneficio sobre el valor del capital ya invertido, no interesa qué cantidad del capital fijo anteriormente invertido entre o no en el precio de costo anual. Pero esto significa que la determinación del precio de las mercancías no coincidirá con su valor. Únicamente en aquellas ramas de la producción en que la composición del capital, en porcentajes, sea igual a 80C más 20 de mayo, el precio C, precio de costo, más 20 grados, o coincidirá con el valor del capital invertido. Allí donde la composición es más elevada, por ejemplo 90C más 10 de mayo, el precio está por encima del valor. Allí donde la composición es más baja, por ejemplo 70C más 30 de mayo, el precio está por debajo del valor. El precio así igualado, que divide igualmente el total social de plusvalía entre los totales individuales de capital en proporción con su volumen, es el precio de producción de las mercancías, el centro alrededor del cual se mueve la oscilación de los precios del mercado.
Aquellas ramas de la producción que constituyen monopolios naturales están exentas de este proceso de igualación aun cuando su tasa de beneficio es mayor que la tasa social. Esto será de importancia para la exposición de la renta del suelo. En este capítulo deben elaborarse más las diversas causas de igualación entre las distintas inversiones de capital, que para la concepción vulgar son otras tantas fuentes originarias de beneficio. Además, la forma cambiada de aparición que toman ahora las leyes, anteriormente desarrolladas y aún válidas, del valor y de la plusvalía después de la transformación del valor en precio de producción. 3. La tendencia de la tasa de beneficio a caer a medida que progresa la sociedad. Esto se deduce ya de lo que se expuso en el libro 1 sobre el cambio de composición del capital con el desarrollo de las fuerzas productivas sociales. Este es uno de los grandes triunfos sobre los grandes Ponsasini, obstáculos, de toda la economía anterior. IV. Hasta ahora solo hemos tratado del capital productivo. Con el capital mercantil surgen modificaciones. De acuerdo a nuestra suposición anterior, el capital productivo de la sociedad igual a 500, no interesa si son millones o billones. Y la fórmula era 400C más 100V más 100PV. La tasa general de beneficio, pi igual a 20 grados, o. Supongamos ahora que el capital comercial igual a 100. Los 100 de PV deben calcularse ahora sobre 600 en lugar de sobre 500. En consecuencia, la tasa general de beneficio se reduce, del 20 al 16% y 2/3. El precio de producción, para simplificar supondremos aquí que todo el 400C, incluyendo la totalidad del capital fijo, entra en el precio de costo de la producción anual de mercancías, es ahora igual a 583 y 1/3. El comerciante vende a 600 y gana entonces, si dejamos de lado la parte fija de su capital, un 16% y 2/3 sobre sus 100, esto es, tanto como los capitalistas productores, en otras palabras, se queda para sí con 1/6 de la plusvalía social. Las mercancías, tomadas en su conjunto y en escala social, se venden a su valor. Sus 100 libras, aparte de su proporción fija, solo le sirven de capital circulante. Lo que el comerciante trague de más, lo hace simplemente recurriendo a engaños o especulando con las oscilaciones de los precios de las mercancías, o, en el caso de los comerciantes minoristas, lo gana sobre salarios de trabajo, por miserablemente improductivo que sea este trabajo, y todo esto aparece en forma de beneficio. V. Ahora hemos reducido el beneficio a la forma en que se da realmente en la práctica, es decir, de acuerdo a nuestra suposición, el 16% y 2/3. Luego viene la división de este capital en beneficio del empresario e intereses. Capital que devenga intereses. El sistema del crédito. B. Transformación del beneficio de plusvalía en renta del suelo. 7. Por último hemos llegado a las formas de aparición que sirven de punto de partida en la concepción vulgar. La renta proveniente de la tierra, el beneficio, interés, del capital, los salarios, del trabajo. Pero desde nuestro punto de vista, la cosa se ve ahora en forma diferente. Se explica el movimiento aparente. Además, el disparate de A. Smith, convertido en el principal pilar de toda la economía hasta el presente, de que el precio de una mercancía deriva de esas tres rentas, es decir, solo del capital variable, salarios, y de la plusvalía, renta del suelo, beneficio, interés, es derivado. Todo el movimiento tiene lugar en esta forma aparente. Finalmente, puesto que esas tres, salarios, renta del suelo, beneficio, interés, constituyen las respectivas fuentes de ingreso de las tres clases, terratenientes, capitalistas y trabajadores asalariados, tenemos en conclusión, la lucha de clases, en que se resuelve el movimiento de todo el asunto. Carta de Marx a Engels. Londres, 26 de agosto de 1868. La invitación que recibí, para asistir al Congreso de la Asociación General de Obreros Alemanes, Hamburgo, del 22 al 25 de agosto, venía firmada por Schweitzer como presidente y por más de 20 obreros de los diversos distritos de Alemania, miembros del Ejecutivo. En mis respuestas hube de tener en consideración este último hecho. La razón que di para no asistir fue el trabajo del Consejo Central de la Asociación Internacional de Trabajadores, y dije que me agradaba ver que los puntos de partida de cualquier movimiento obrero serio, agitación por la completa libertad política, regulación de la jornada de trabajo y cooperación internacional de la clase obrera, era subrayado en su programa para el Congreso. En otras palabras, lo felicité por haber abandonado el programa de la sal. Queda por ver si han comprendido la broma.
Seguramente que Schweitzer, el único de la pandilla de la sal que tiene cabeza, se ha dado cuenta. Pero veremos si cree más conveniente demostrarlo o si pretende ignorarlo. Carta de Marx a Engels. Londres, 26 de septiembre de 1868. Lo más necesario de todo para la clase obrera alemana es que debiera dejar de llevar a cabo su agitación por gentil permiso de las altas autoridades. Una raza tan adiestrada en la burocracia debe seguir un curso completo de autoayuda. En cambio, tiene indudablemente la ventaja de iniciar el movimiento en un periodo en que las condiciones están mucho más adelantadas de lo que estaban para los ingleses, y, siendo alemanes, de poseer sobre sus hombros cabezas capaces de generalizar.